Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, gracias por permitirnos congregarnos para escuchar tu palabra. Señor, oramos que tu palabra sea clara. Pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que renueves nuestra manera de pensar y que cada día sea muy clara en nuestra mente, Señor, para poder hacerla. Poder, Señor, vivir por fe como dice tu palabra. Pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escucharla. En Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a compartir. Ahora permanece la fe. Ahora permanece la fe. El 31 de diciembre compartimos 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el amor es el mayor de estos. Cada domingo vamos a compartir sobre cada uno y hoy vamos a enfocarnos en ahora permanece la fe. Es el versículo que vamos a encontrar en la meditación al finalizar. Y la palabra permanece dice que es mantenerse sin mutación, mantenerse sin mutación en un mismo estado o calidad. Y pedimos a Dios que sea claro en nuestro entendimiento qué significa vivir por fe. ¿Qué es la fe? Porque dice, ahora permanece la fe. Y la fe, dice, permanece que es sin mutación, no cambia. En un mundo que todo cambia. Todo cambia. Estamos viendo una profecía que dice, la ciencia avanzará. Lo dijo Daniel. ¿Cómo sabemos que llega el tiempo del fin? No el fin del mundo. ¿Cómo sabemos que inició el tiempo del fin? La ciencia avanzará. Y eso lo marcó la década del 90. Entramos en este milenio y lo hemos visto. Es una realidad. La ciencia está avanzando y se está cumpliendo. Todo cambia, todo pasa. Dice que la tierra pasará, absolutamente todo cambia, pero dice que la fe permanece. Y nuestra mente a veces no procesa eso, porque estamos en un mundo que todo es cambiante. Y nos dicen que todo cambia. Cuando vamos a la palabra dice que ahora permanece la fe. Y la fe no cambia. La fe es la misma. La fe no cambia, es la misma y es lo que vamos a ver hoy para que nosotros podamos vivir tranquilos, para que podamos vivir seguros, para que podamos vivir confiados. Dios nos llamó, dice que el justo vivirá por fe, es decir, que todos nos llamó a vivir por fe, pero cada día debe ser más claro qué significa la fe. Y la fe no es positivismo. La fe no la genera el hombre. La fe no es generada por nuestra inteligencia o capacidad. Y vamos a mirar eso el día de hoy. Si miramos los productos, todo se vence. Entonces uno pensaría que la fe se fuera a vencer o pierde su calidad, es decir, que la fe ya disminuye su poder. No, la fe es la misma. Y en la Biblia, al inicio, en Génesis, sin el hombre conocer, estaba la fe. Y en Hebreos capítulo 11, cuando Dios llama a Pablo y le revela el evangelio y le habla de la fe a Pablo y le muestra qué es la fe, en Hebreos 11 están los hombres que vivieron por fe. Y el primer hombre que encontramos es Abel. Y el segundo hombre que encontramos es Enoc. Abel es al inicio de la historia de la humanidad. Igual Enoc. Vamos a enfocarnos en Enoc.
Dice el versículo de Hebreos que Enoc, por la fe, Enoc, o sea, que Enoc se movió por fe. Al inicio de la humanidad no había energía. El hombre no había descubierto menos el internet, ni los sistemas, ni la computadora, nada. El hombre no había descubierto aún el carro, ni el ferrocarril, menos el avión, los medios de transporte, nada. Enoc, inicio de la historia de la humanidad, al inicio de la historia de la humanidad, y dice que Enoc se movió por fe. La fe que experimentó Enoc, que vivió Enoc y que logró cosas Enoc, es la misma fe de hoy. Ahora permanece la fe. Durante el año van a pasar muchas cosas. Va a suceder muchas cosas. Pero algo que va a continuar igual es la fe. Cada mañana que nos levantemos, la fe va a ser intacta, la misma, igual. Su calidad no ha disminuido, no se ha vencido, no ha cambiado, no es diferente. La fe en que se movió Enoc en el inicio de la historia de la humanidad es la misma fe de hoy. Es la misma fe que cuenta de Abraham. Es la misma fe que cuenta de Moisés. Es la misma fe que habló Jesús. Es la misma fe que habla Pablo. Y es la misma fe hoy. Ahora permanece la fe. La fe, dice Hebreos 11:1, que es la certeza y la convicción. Certeza y convicción de lo que no se ve, de la palabra. Entonces, la fe es solo para la palabra, que es lo que notamos en la historia de la humanidad. La fe es lo necesario. La fe es lo necesario al escuchar la palabra. La fe es lo necesario. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a ir a Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es solo para la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios le hablaba a Abel, cuando Dios le habló a Enoc, cuando Dios le habló a Moisés, cuando Dios le habló a Abraham, y cuando nosotros leemos en la Biblia, leemos la palabra, debe estar presente la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si la fe no está presente al escuchar la palabra, es imposible tener la certeza y la convicción para movernos en ella. Sin fe es imposible agradar a Dios, que existe, porque Dios es invisible, porque Dios no lo vemos. Dice que por fe Dios mora en nosotros. Pero en la historia que vamos a hablar sobre Enoc, Dios no vivía en Enoc. Dios estaba afuera de Enoc. Pero Enoc vivió por fe. Pero Enoc no sabía la palabra fe. Ahora nosotros conocemos la fe. Sabemos qué es la fe. Y podemos decir que vivimos por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Vivir por fe es por lo que dice la palabra de Dios. La palabra no cambia. Por eso la fe permanece, porque la fe va unida a la palabra de Dios. La fe es para poder comprender la palabra y obedecerla, hacer lo que dice Dios. Entonces vamos a ir a la historia de Enoc. Enoc es nombrado en Génesis capítulo 5, versículo del 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 21-24. Es el segundo hombre que se nombra en Hebreos 11. Y cuando usted va a la Biblia, encuentra a Abel y sigue Enoc. Enoc, dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Usted es más viejo que Matusalén. ¿Por qué es ese dicho? Porque Matusalén es el hombre que ha vivido más sobre la tierra. Queda la tarea de ¿cuántos años?
Entonces dice que no vivió 65 años y engendró a Matusalén. Entonces Enoc vivió 65 años sobre la tierra. Pero llegó un momento, llegó un punto, que es el que dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró ¿a quién? A Matusalén. Significa que los primeros 65 años de Enoc sobre la tierra, ¿cómo fueron? Normal, era un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero vivió en su momento acorde a la generación y lo que le correspondía y lo que él veía, no más. Y Ana nos va a decir cuánto vivió Matusalén. En la tarea. En el libro de Génesis, el capítulo 5, versículo 27 nos dice, de modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Matusalén vivió 969 años. Es el hombre que vivió más sobre la tierra, 969 años. Nos pregunta por qué 65 años que caminó sin la relación con Dios. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Seguido dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén. O sea, Enoc vivió y llegó a un punto donde caminó con Dios. Significa caminar es la relación personal con Dios. Y si hay una relación personal con Dios, fue que Dios llamó a Enoc, como Dios llamó a Moisés, como Dios llamó a Abraham, como Dios llamó a Isaac, como Dios llamó a Jacob, como Dios llamó a cada persona. Dios llamó a Pablo y Dios te llamó a ti. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Dios nos llamó. Moisés vivió 40 años en el palacio con el faraón. Luego vivió 40 años en el desierto. Cuando tenía 80, Dios lo llamó. Le cambió la vida. Dios te llamó. A veces lo notamos y no, eso no pasa nada. No, Dios te llamó. Recuerda que la congregación es un medio. Eres parte del cuerpo de Cristo y tiene una relación personal que es lo que estamos viendo con Enoc. No ha cambiado. Dios es el mismo método. ¿Qué es lo diferente hoy? Que Dios vive en tu interior, que somos el cuerpo de Cristo, lo que compartía Hugo hace 8 días. Somos el templo de Dios. Dios vive en nosotros. Cuando Enoc, Dios estaba afuera de él. Entonces dice el versículo, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea, Enoc vivió 65 años. Y luego vivió 300 años con una relación con Dios que durante los primeros 65 años no tuvo. Igual nosotros. Nosotros vivimos sobre la tierra sin conocer que Dios vive en nosotros y sin conocer la gracia del evangelio que es la verdad. Y llega un punto donde Dios te llama y te llama para que vivas por fe. Cuando Dios lo llamó a Enoc, Enoc comenzó a vivir por fe. Por eso dice en Hebreos, que lo vamos a ver ahora, por la fe Enoc, por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Cuando Moisés estaba en el palacio creciendo con su hermanastro y con el faraón, iba a las clases y creció en el palacio en Egipto, pues Moisés no vivía por fe. Cuando se fue al desierto y conoció a su esposa y vivió con el suegro y hacía las actividades del desierto propias, Moisés no vivía por fe. ¿Cuándo Moisés comenzó a vivir por fe? Cuando Dios lo llamó. Abraham vivió 75 años en la casa con sus padres. Durante esos 75 años, Abraham no vivió por fe. ¿Cuándo inició Abraham a vivir por fe? Cuando Dios lo llamó. ¿Y por qué? Porque la fe es necesaria al escuchar la palabra de Dios. No la razón, no la lógica,
no la inteligencia natural. La razón, la lógica y la inteligencia natural que nos ha dado Dios, que Dios te ha dado, es para movernos en el mundo natural, desarrollar tu talento, hacer unas actividades, llegar a unas conclusiones naturales. Pero es necesaria la fe cuando Dios llama. Por eso dice que Enoc, el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué vamos a hablar de Enoc? Resulta que Enoc es el primer hombre que no conoció muerte, que desapareció. Dice que Dios se lo llevó. Es lo que dice ahí. Imagínate la relación que tuvo Enoc con Dios y Dios con Enoc. Porque Dios nos llama, pero es una relación de dos partes, no de una sola parte. Dios te llamó, pero para que tenga una relación, Dios contigo y usted con Dios. Dios nos llama a nosotros y Dios se relaciona con nosotros y nosotros con Dios. A veces Dios llama y queremos una relación solo de Dios hacia mí y yo hacer lo que yo quiera y no vivir por fe, sino seguir mi vida normal con mi inteligencia, mis conclusiones. No, yo creo que es así, yo opino esto, que es parecido a lo de Jonás. Dios llama a Jonás y Jonás dice, pues sí, usted me llamó y todo, y usted es Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Y resulta que cuando Dios llama, es para que usted cumpla un propósito. Ahora, cuando Dios te llamó y nosotros en el tiempo de gracia, es que disfrutes del reino de Dios aquí en la tierra. Dios no te va a llamar ahora que usted vaya y libere a pueblos, no. Pero Dios sí te llama para que en esa relación con Él seas libre, disfrutes de lo que Él ya hizo. Una vida donde la carne, los deseos engañosos, el mal que mora en nosotros, no nos engañe. Ser libres del mal, libres del pecado, porque Él ya nos hizo libres. Para eso nos llama ahora, disfrutar de una vida maravillosa. Entonces, Enoc caminó 300 años con Dios. 300 años. Si Enoc caminó con Dios, era porque Dios le hablaba a Enoc. En Génesis no lo dice, pero eso lo vemos cuando Moisés, con Abraham, con Jacob, con todo, con Pablo, Dios hablaba a la persona y la persona hablaba con Dios. Si dice que Enoc caminó con Dios, significa que Dios le hablaba a Enoc y Enoc le hablaba a Dios. ¿Dios qué le decía a Enoc? Porque recuerda que la fe es para cuando se escucha la palabra de Dios. La fe es cuando se escucha la palabra de Dios. Y cada día que nos levantemos, la fe que ahora la fe permanece. No ha disminuido, no ha cambiado. La misma fe de Enoc es la misma fe de hoy. No ha aumentado, no es mejor. No es que se mejoró con el tiempo, no. Permanece, es la misma porque es la palabra de Dios para poder escucharla. La fe es necesaria para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, en Hebreos 11, versículo 5, Dios le muestra a Pablo qué fue que hizo con Enoc. Porque uno en Génesis dice, sí, caminó con Dios con Enoc, no conoció, dice que desapareció porque lo llevó Dios. Bueno, ¿y cómo así que desapareció que lo llevó Dios? Eso como que no es tan claro. En Hebreos capítulo 11, pero no encontramos que nos dijera yo vivo por fe, ni Abraham, ni Moisés, ningún hombre. Nadie decía, es que yo estoy seguro porque vivo por fe, porque la palabra de Dios y entonces la fe me permite caminar en la palabra. No. Cuando Cristo toma cuerpo y llega a Jesús, que trae el evangelio, Jesús habla de la fe. Y comienza a hablar de la fe porque es lo necesario para la palabra de Dios. La fe es necesaria para la palabra de Dios. Cuando leamos cada mañana o cada día la meditación, es necesaria la fe. La fe permanece. Si no está la fe,
pues yo voy a llegar a mi conclusión de la palabra de Dios de una manera del intelecto. O sea, muy bonita, tiene bonitas historias, tiene buenas enseñanzas. Pero de ahí no más. Porque la fe lo que hace es que esa palabra transforma tu vida, transforma nuestra vida. Enoc no fue la misma persona de los primeros 65 años. Moisés no fue el mismo de los primeros 80 años. Abraham no fue el mismo de los 75 años. Pablo no fue el mismo. La Biblia no dice la edad, pero una persona de edad mediana. No fue el mismo. Cuando Dios te llama y usted comienza una relación con Él real, no religiosa, no ritos, no penitencias, no. Es la palabra de Dios que usted comienza a verla. Un ejemplo, nada nos puede separar del amor de Dios. Ese es del Evangelio. Eso es por fe. En un mundo donde a veces escuchamos, Dios te dejó de amar. O como en la historia de Job, que Job entró en unas situaciones bien difíciles y los amigos le dijeron, Job, usted está haciendo algo malo y por eso Dios lo castigó. Y a veces notamos nuestro entorno que sucede algo en la vida y le dicen, es que usted está en pecado. Usted hizo algo malo. Lo mismo que le decían los amigos a Job. Y no, resulta que no es así. La fe es que el amor de Dios nada nos puede separar. Y Dios te ama tanto que te disciplina cuando te vas a desviar. Entonces en el reino estamos seguros, porque Dios te ama y no te vas a perder. Dios te va a disciplinar. Si te estás alejando, Dios te va a disciplinar porque ya te llamó. Así como llamó a Enoc a los 65 años, como llamó a Abraham a los 75, como llamó a Moisés a los 80, Dios te llamó. Y de pronto te llamó hace muchos años, pero está la relación solo de Dios contigo y nosotros estamos oídos sordos. Este año, aún estamos sobre la tierra, es para que te dice la palabra, ahora permanece la fe. Lo que te está diciendo es, te he estado hablando, obedece. Te llamé para que disfrutes del reino, para que vivas tranquilo, porque cada día estamos en el tiempo del fin. Cada día va a ser más real los principios de dolores. Jesús dijo, no se preocupe, eso debe de suceder. Para eso es necesaria la fe. Porque si no comenzamos, pero es que mira el desastre, y mire la situación, y mire la dificultad, y mire, y entramos en angustia. Comenzamos a vivir preocupados, angustiados, tristes, apesadumbrados, sin esperanza. Eso no es vida. Jesús dijo, eso debe de suceder. Estamos en el tiempo del fin, lo sabemos, pero permanece la fe. Hay una palabra para su pueblo. Tú eres pueblo de Dios y Dios te llamó para eso. Entonces, mira lo de Enoc, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue el primer hombre que no conoció la muerte, no pasó por el proceso. ¿Qué es traspuesto? Traspuesto dice poner a una persona o cosa en un lugar diferente al que ocupaba, pasar al otro lado, superar un obstáculo. Eso es traspuesto. Entonces dice el Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Poner una persona en un lugar diferente. Enoc estaba en un lugar que era ¿qué? El mundo natural. Su espíritu en un cuerpo natural. Y Dios llegó y lo traspuso a un mundo celestial, a su presencia con cuerpo glorificado. ¿Qué obstáculo superó? La muerte. Su espíritu no pasó el proceso de la muerte. Su cuerpo no murió, fue traspuesto, el cuerpo cambió, se transformó
en un cuerpo glorificado. Eso fue lo que hizo Dios con Enoc. Pero dice, por la fe Enoc fue traspuesto. Si dice por la fe, significa que Dios le dijo a Enoc. Dios le dijo a Enoc. Cuando estaban Enoc caminando 300 años con Dios, en algún momento Dios le dijo a Enoc, Enoc, usted no va a conocer muerte. Enoc, yo me lo voy a llevar. Y Enoc, ¿qué dijo? Así es. Así es. Cuando Elías le dijo a Dios, Dios, yo estoy cansado. Esto es muy duro aquí, muy difícil. A todos los han matado. Soy el único que queda. Quíteme la vida, yo ya. Y Dios le dijo, no, Señor, aún hay tareas por hacer. Y lo fortaleció. Nosotros a veces nos cansamos, nos desgastamos y al ver el mundo como está, el mundo, ¿para dónde nos vamos a ir? El mundo, familia, como está, entramos en desesperanza, en apatía, en angustia, entramos en otro año lo mismo. ¿Para qué esforzarse? Para tanto problema social, ¿verdad? Cada más difícil. No, no, no. Ese no es el evangelio. Dios no te llamó a vivir así. Dios te llamó para que vivas por fe. Ahora permanece la fe. La fe es la misma con la que vivió Enoc, es la misma hoy. Mira, no ha cambiado porque es para la palabra de Dios que no cambia, que es la misma. Oramos para que iniciemos un año viviendo por fe cada día. Pero para vivir por fe debo de escuchar la palabra. Si no leo la palabra cada día, no escucho la meditación cada día, pues no voy a vivir por fe, voy a vivir por vista. Y el evangelio dice, oiga, yo lo llamé para que vivas por fe, para que no vivas por vista. Entonces a veces Dios nos llamó a nosotros y nosotros seguimos viviendo por vista. Y leo la palabra y sigo viviendo por vista. Y vuelvo y leo la palabra y sigo viviendo por vista. No, Dios te llamó a una relación de ida y de regreso. Dios te habla, nosotros le hablamos a Dios. Dios le dijo a Enoc, yo me lo voy a llevar, como le dijo a Elías. Había un rumor entre los profetas, oiga, Elías se lo van a llevar. Y Eliseo dijo, sí, y no me quito del lado de él. Y para donde iba Elías, iba Eliseo. Y llegaron al río y le dijo, Elías, quédese acá. Él dijo, no, señor, usted va a ir y yo necesito estar ahí. Yo quiero ver eso. Y Eliseo, Elías, quédese ahí, Eliseo. Y Eliseo, no, señor, yo lo acompaño. Porque ya había el rumor, ya como eran profetas, Dios les había dicho que Elías iba a ser traspuesto. Lo que vivió Enoc, Dios lo dijo. Eliseo no dijo nada. Pero los otros, cuando escucharon, no creyeron. Eliseo no, porque Eliseo era el que seguía. Eliseo era el que iba a reemplazar a Elías. Y Eliseo le dijo a Elías, yo voy y lo acompaño. Pasaron el río. Y entonces le dijo Eliseo, bueno, yo quiero, como usted ya se va a ir, yo quiero que me deje la doble porción suya. O sea, la doble unción, el doble poder. Elías se había resucitado. Elías había orado para que no lloviera. Había orado para que lloviera. O sea, Elías era un hombre que Dios usó de manera maravillosa. Y Eliseo le dijo, yo quiero lo doble de eso, a más poder de Dios. Elías le dijo, pues yo no puedo hacer eso. Si usted me ve cuando me vaya, usted tiene la doble unción. Eliseo le dijo, listo. Eliseo no dudó de que Dios fuera a llevar a Elías. ¿Ya lo había qué? Escuchado. Recuerda, no dudó. Dios le dijo, no, usted va a ser traspuesto. No dudó, porque dice por la fe. Entonces, ¿cómo vivió Enoc los 300 años? No voy a conocer muerte. Tranquilo, seguro. Su entorno, ¿qué le pasaba a la gente? Eso sí morían.
y veía el cuerpo y los enterraban. Pero Enoc tenía una palabra que iba a ser traspuesto. Dios te llamó a que vivas por fe. Mira, Dios te llamó. Si Dios no llama, es imposible vivir por fe. Dios te llamó. A veces no dimensionamos que Dios te haya llamado. Y la congregación es un testimonio de qué es que Dios llame, porque Él es el que hace. Su palabra se cumple. Entonces, Enoc vivió tranquilo. Entonces Elías se fue y Eliseo lo vio. Dios le permitió a Eliseo ver eso. Entonces Eliseo vio que el cuerpo fue transformado, traspuesto. Elías no conoció muerte. El cuerpo glorificado. Eliseo lo vio, se lo llevó y Eliseo fue feliz. Y el primer milagro, cogió el manto y se abrió el río y pasó Eliseo. Poder de Dios, eso pasó de una vez. Los que estaban al otro lado y Eliseo, no, ya se fue Elías. Y los otros, no, ahí debe estar el cuerpo. Que no lo busque, que fue traspuesto, que no conoció muerte. No. Y habían escuchado, no, eso no, eso. Y se fueron a buscar el cuerpo de Elías. Va a estar por acá debajo de la roca, está por acá en el mar, por acá en el río. Se fueron a buscarlo. Habían escuchado que Dios lo iba a hacer traspuesto. ¿Qué pasó con escuchar y por qué Eliseo, si desde que escuchó dijo, Elías se va a ir y no me le despego? ¿Cuál fue la diferencia? La fe. Todos los días leemos la palabra. Hay una promesa. Honre a papá y a mamá y todo le va bien. ¿Y usted por qué está seguro, joven, niño, joven, que le va a ir bien en la vida? Porque desde pequeño en la congregación escuché que si yo honro a mi mamá y a mi papá y dice, me va a ir bien en todo. ¿Usted no había angustiado? No, me va a ir bien en todo. ¿Y por qué? Porque respeto, amo a mi papá, el niño y el joven. Cuando crece, pues viene la retribución. Entonces usted tiene la retribución a su papá y a su mamá. ¿Y cómo le va a ir? Pues bien en todo. Pero eso va acompañado de fe. Porque hay padres que la relación es difícil. Por cualquier cosa. Y uno, no, yo cómo voy a respetar a mi papá y a honrarlo. Y ahorita que me fue bien, ¿qué le voy a dar? Se olvidan de los padres. No, hay una promesa en la palabra. Escucho la palabra, la acompaño de fe, va la fe, dice la palabra eso, voy a hacerlo. No importa cómo haya sido el papá o la mamá o cómo esté la relación hoy. Entonces, un ejemplo hoy en el hogar. En el hogar puede ser una relación tensa en la relación de los padres y los hijos. Cuando un hijo escucha la palabra, sabe que debe honrarlo. Debe respetarlo, no lo puede gritar. Así el entorno vea que los amigos gritan y desobedecen a sus padres. Pero él no lo hace porque escuchó una palabra. Los profetas escucharon la palabra, pero por no ir con la fe, pues ellos se fueron a buscarlo. ¿Lo encontraron? Regresaron donde Eliseo y Eliseo, yo les dije, ¿para qué se desgastaron? ¿Para qué hicieron todo eso? Yo les dije, pero no creyeron. La fe es para seguridad y tranquilidad. La fe no va a hacer que suceda el milagro. La fe es para que usted esté seguro de lo que dice Dios. Y lo vamos a ver en otra historia ahora. A veces nos han dicho, no, es que usted con la fe logra el milagro. No, ya la palabra está dada, el milagro va a suceder. O sea, Dios le dijo a Enoc, Enoc va a ser traspuesto. Enoc no estuvo, oiga, ¿sí será que Dios me lleva?
No, eso es mentira. Si todo el mundo muere, recuerda que fue el primer hombre, a todos lo entierran. Traspuesto, ¿qué será eso? No, Dios está loco. No, eso no es posible. No, la fe no genera el milagro. La fe lo que hace es que estemos seguros, que usted esté seguro, que usted viva tranquilo hoy, porque hay una palabra por encima de lo natural. Por eso trajimos el ejemplo de Enoc. Enoc escuchó a Dios decirle, lo voy a llevar, usted no va a conocer muerte, y Enoc quedó tranquilo. Entonces, familia, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Significa que Dios le hablaba y Enoc hacía lo que le decía a Dios, y Enoc vivía para Dios. Cuando Enoc no había ley. La ley es natural. La ley es el símbolo, es la sombra del evangelio. El evangelio es por fe. Nosotros crecimos en una generación donde nos enseñaron que la ley era la palabra de Dios. Y hemos de orar mucho a Dios para que sea claro que la ley fue dada por Dios, pero no es la palabra de Dios. Porque la ley tiene un inicio, que es en el monte Sinaí. Ahí Dios se la entregó a Moisés. Y es solo para el pueblo de Israel, no es para la humanidad. Tiene un inicio y tiene un fin, que fue cuando él murió. O sea, el pueblo de Israel sigue en la sombra, pero eso ya terminó. Por eso Pablo, siendo un judío, y Dios le revela el evangelio, Pablo deja la ley y pasa a vivir por gracia. Porque él, siendo judío, ya le puso fin a la ley. Entonces, Enoc vivió de esa manera. Hay otra historia de Elías y la viuda. Estamos hablando de ahora permanece la fe. Es decir, cuando usted escuche la palabra y nosotros al escucharla creemos por fe, esa palabra se va a cumplir. Porque la dijo ¿quién? Dios. Por dice, por la fe Enoc fue traspuesto. O sea, él escuchó y disfrutó de eso. En Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí está la historia de Elías con una mujer viuda, cuando había hambre en la tierra. Y Elías, Dios le dice, vaya donde la viuda. He preparado una viuda. La viuda no sabía. O sea, la viuda, cuando usted lee la historia, Dios le dice a Elías, Elías, he preparado una viuda. Y cuando usted lee la historia, no le dice, la viuda no dice, hola, profeta Elías, bienvenido. Dios me dijo que usted venía y que va a hacer milagros aquí conmigo, entonces estoy tranquila. Gracias porque Dios lo envió. Así no dice la historia. Pero dice que a Elías le dijo, Elías, he preparado una viuda. Vaya Elías. Entonces Elías dijo, pues si Dios preparó la viuda, para allá voy. Porque es por fe. Elías hubiera dicho, ¿una viuda? Envíeme donde una reina, un rey, gente adinerada, pero una viuda. En esa época, una viuda, pues el problema social era bien grave. Y efectivamente, cuando llegó Elías, la viuda estaba esperando morir. Entonces Elías llega y le dice, bueno, mujer, ¿me trae agua, por favor? Entonces la mujer le dijo, sí, claro, mucho gusto, yo voy a traerle agua. Entonces la mujer iba a traer el agua cuando Elías le dice, espera un momento, me acordé que tengo hambre. Me trae, por favor, una torta de la harina, me trae comida. Entonces le dice la mujer, no, hasta ahí. Darle agua, pues, pero la torta no se la doy, porque me queda un poquito de harina. Y ese poquito de harina es para mi hijo y para mí. Y lo vamos a comer y pues ya, ¿vamos a qué? A esperar a morir, porque no hay más.
Hay hambre en la tierra, no hay de dónde y no hay más. La mujer vivía por vista. La mujer no sabía lo que iba a pasar. Elías llega y le dice, no tema. ¿Cómo estaba la mujer? Temerosa. Elías le dijo, no tema. Donde hay hambre en la tierra, problemas. No temas. Ya y haga como usted ha dicho. O sea, ya iba a hacer una torta. Pero primero, deme a mí. Elías le dijo, bueno, sí, haga la torta, pero me da primero a mí. Y ahí sí come usted y el hijo. La mujer le ha dicho, no temas. Y la mujer al escuchar eso, llegó y quedó pensando. Vamos a leer lo que dice en el versículo 14. Vamos a leerlo como dice el versículo. Porque Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué la mujer tenía que hacer esa torta y dársela primero a Elías? Porque Dios había dicho. ¿Por qué no iba a ser traspuesto? Porque Dios lo dijo. La fe no es para la imaginación nuestra. No fue que no se imaginó que iba a ser traspuesto. No fue Elías que se imaginó que eso no se iba a acabar. No. ¿Y por qué hacemos ese alto? Porque en el mundo se está filtrando el mensaje del hombre al mensaje del sistema, del mensaje religioso. Y por las redes sociales, pues nos llegan mensajes. Y sé que los escuchamos, porque me envían y usted lo escucha. Entonces le llega mensajes de la fe que visualice. Y visualizar es dar la imagen de la imaginación, de lo que usted quiere. Imagínese usted en la playa, imagínese en el carro, imagínese saludable, imagínese con dinero, imagínese con una buena familia, imagínese. Y le hablan que eso es fe. No, la fe no es del hombre, la fe es porque Dios dijo. Escucha, Dios dijo. Dios dijo que si honras a tu papá y a tu mamá, te va a ir bien en todo. O sea, el principio de éxito sobre la tierra es ese. Entonces, familia, nosotros, Dios dijo, no es imaginación. La fe es para lo que dice Dios. Entonces, Dios te llamó. Pero si no lees la palabra, siendo un llamado de Dios, vas a seguir viviendo por vista. Y si vivimos por vista, vamos a vivir angustiados, preocupados, tristes, apáticos, muertos en vida. La única manera de tener vida sobre la tierra y más en la generación que nos tocó vivir es vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Ahora permanece la fe. Dios dijo. Y eso oramos para que este año, cada vez en la congregación, entre nosotros, Dios dijo. O sea, no es Amaury, no es una persona. Dios dijo. Que usted se encuentre con su hermano en la fe, con su familiar, su amigo y le diga, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Y como Dios dijo, ¿qué va a pasar? Se cumple. Dios dijo que no nos debemos de preocupar porque debe de suceder. Que es duro, es duro. Que es difícil en lo natural. Pero Jesús dijo que no nos debíamos de ¿qué? De preocupar. Porque eso debe de suceder. Y a medida que avancen las décadas, lo vamos a ver más, se va a notar más. Pero no nos debemos de preocupar por fe, porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Dios dijo. Y la palabra para cada área de la vida, Dios dijo. Para cada situación, Dios dijo. Pero para saber qué dijo Dios, es necesario que la relación personal. Y ahí próximamente, los próximos domingos, vamos a informar cuándo vamos a iniciar los estudios bíblicos. Algunas personas me han dicho, bueno, ya empezamos esta semana. Y pues, gracias, Señor, porque están ansiosos. Aún no. Pero cuando iniciamos los estudios bíblicos, le animamos que
En el reino hay que desarrollar los talentos y el tiempo hay que saberlo administrar. Entonces le animamos a que esté al menos una vez en un estudio bíblico, una vez a la semana. Si no, usted no va a saber qué dijo Dios, pero sí vas a saber qué dice el hombre, pero sí vas a saber qué dice la generación en que te tocó vivir, pero sí vas a saber qué te dijo el filósofo griego antes de Cristo. Eso sí lo vas a saber. Pero ¿qué dice Dios? No lo vas a saber si no estás en un estudio bíblico. ¿Y por qué? No, es que yo veo mensajes por ahí que me llegan. Lastimosamente esos mensajes, como dijo Jesús, están leudados, están dañados por la doctrina del hombre. Dios está levantando la congregación y ahora una palabra limpia, como dice, ahora que conozco la gracia en verdad. La palabra hace, familia. Eso no cabe en la mente. La palabra actúa en los creyentes. La palabra, no la inteligencia humana. Eso es para otras cosas. O sea, para que no creyera que iba a ser traspuesto, eso no era con inteligencia. Para que Noé construyera el arca, sí necesitaba inteligencia natural y unas habilidades. Pero para creer que iba a haber un diluvio y que iba a acabar con todo, ¿qué necesitaba? La fe. Para construir el arca, unas habilidades. Pero para creer que se iba a acabar el mundo, la fe. Las dos cosas. Entonces, Dios te da una inteligencia, unos dones, unos talentos que hay que desarrollarlos. ¿Sí? Nunca vas a escuchar en la congregación, deje de hacer para que vaya a predicar la palabra. No, eso no es del reino. Debes de transformar tu vida y donde usted está, cuentas. Y tu vida es testimonio. Disfrutas del reino. Entonces, la harina, Elías, la mujer dijo, Dios dijo. Cuando la mujer escuchó, Dios dijo, Dios le ha dicho a Elías, he preparado una mujer. En ese momento, cuando Elías le dijo, Dios dijo, la mujer que hizo enter, hizo clic. Eso fue lo preparado. Dijo, Dios dijo. Se fue tranquila. ¿Cómo estaba antes? Con temor. ¿Qué pasó cuando apareció la fe? Quedó tranquila. ¿Se acabó el problema económico? No. Duraron días, meses donde siguió, pero la harina y el aceite no faltó. Jesús dijo que alimentaban las aves, Dios alimentaba las aves, que no le iba a faltar nada. Siendo nosotros su creación, ¿qué nos va a faltar a nosotros? Nada. Y el problema económico, estás en el reino, no te pasa nada. ¿Qué nos corresponde hacer? Salir a tocar, salir a buscar, desarrollar el talento y se abren. Se abre, familia, porque Dios dijo, el mundo no se va a acabar. Ese mensaje que usted escucha que el calentamiento global y se va a acabar todas las especies y la humanidad, nos va a acabar y todo el mundo angustiado por el calentamiento global que se va a acabar la familia. La tierra no se acaba por el calentamiento global, ni la especie humana va a desaparecer por eso. Pero eso es lo que, ¿qué? Lo que nos están diciendo, si no lees la palabra y lo que Dios dice, pues vivimos angustiados. No, la especie humana no se va a acabar. Esto va a seguir. Esto va a seguir. ¿Y quién es que destruye este universo? Dios. No hay una bomba atómica. No, es que el país aquí contra el país de acá. Hay una bomba atómica que va a destruir la tierra y a todos nos va a acabar. ¿Dios qué dice? ¿Dios qué dice? Tengo que estar en un estudio bíblico. No, pero es que las noticias, ese hombre es muy inteligente. La palabra dice que mientras esté la creación, van a estar las estaciones. Escucha, mientras esté la creación, van a estar las estaciones. Dios
La fe. Para poder lo que dice la palabra, la fe. No la inteligencia, no la razón. Esa es para nuestra habilidad, para nuestro talento. Entonces, la fe, ¿para qué es? La fe es para estar tranquilos. No es para que suceda el milagro. La fe es para que usted esté tranquilo. ¿Cómo quedó no? Tranquilo. ¿Cómo quedó la viuda cuando Dios le dijo? Es que Dios dijo, tranquila. Mientras Elías le dijo la mujer, nada. Cuando Elías le dijo, Dios dijo, y como Dios dicho, la he preparado, en ese momento, enter, la mujer dijo, así Dios dijo, listo. Quedó tranquila. Dios, ¿qué dice sobre la situación en que estés? Oiga, mi situación en esta área es de esta manera. Busca Dios qué dice sobre esa situación y comienza a caminar en lo que Dios dice. A ver qué va a pasar. Sucede el milagro. Pero el primer milagro, ¿cuál es? La tranquilidad, la seguridad que hay en donde, en nuestra alma. Vamos a una historia en Segunda de Reyes, capítulo 20, que es lo contrario. Y esta historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 20, es lo opuesto. Esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 20, es la historia del profeta Isaías con el rey Ezequías. Ezequías estaba enfermo y el profeta llegó y le dijo, oiga, Dios le envía a decir que arregle las cosas, que usted ya parte, o sea, arregle el reino porque va a entrar otro. Ezequías, enfermo en su cama, se volteó y le pidió a Dios, venga, yo quiero estar más por acá, Dios, ya como yo he sido. Entonces le pide a Dios más tiempo sobre la tierra. El profeta Isaías va en la mitad del palacio, del patio, y Dios le dice, profeta, regrésese. He escuchado la oración del rey Ezequías y le vamos a dar más años. Entonces le dice el rey, le va a añadir 15 años más y usted va a vivir en paz y va a estar bien. 15 años más. En 3 días usted se va a sanar. Eso Dios le dijo al profeta. El profeta se lo dice al rey. En 3 días usted se va a ¿qué? ¿Y cómo va a ser el reinado? En paz. ¿Y cuántos años le va a dar? 15 años. Elías le dijo a la mujer, Dios dijo, ¿y cómo quedó la mujer? Tranquila. Cuando el profeta le dice a Isaías, el profeta Isaías le dice al rey que en 3 días va a estar sano. Entonces el rey que dijo, listo, muchas gracias, profeta, voy a esperar tranquilamente los 3 días. Porque me va a sanar en 3 días. 3 días que iba a seguir enfermo, pero el tercer día, ¿qué le iba a pasar? Sano. Entonces quedé tranquilo. No. Dios ya había dicho que él iba, a los 3 días iba a estar sano. ¿Qué iba a pasar el tercer día? ¿Qué iba a pasar? Iba a estar sano, porque Dios no miente, porque su palabra se cumple. Pero él escuchó eso y dijo, ¿cómo yo sé que a los 3 días va a estar sano? ¿Yo cómo sé? No hubo ¿qué? Fe. Pero a los 3 días sí iba a estar sano. O sea, tuviera fe o no tuviera, creyera o no creyera, ¿qué le iba a pasar a los 3 días? Se iba a sanar. Porque Dios dijo, no te dejaré, no te desampararé. Si Dios no te deja ni te desampara, significa que tenemos el cuidado, la protección, la provisión de Dios sobre tu vida, sobre nuestra vida, siempre mientras estemos en la tierra. Desde el vientre hasta las canas. No debemos de angustiarnos, pero mire el problema económico y todo, pues hay que estudiar. Pues tenemos que trabajar,
Tenemos que desarrollar el talento, tenemos que actualizarnos, porque es que la fe es la misma, pero tu profesión sí cambia. La fe es la misma, la palabra es la misma, pero lo otro sí cambia. Entonces tengo que actualizarme, leer. Pues si estamos todo el día viendo series de Netflix, 6 horas diarias, y al año usted, ay, estoy mal económicamente. ¿Sí ve que el problema social, por eso es que estoy mal? ¿Será que está mal por el problema social y el problema económico del mundo? ¿Por eso está mal la persona? Está mal porque estuvo 6 horas diarias viendo Netflix. ¿Cómo quiere estar al final del año? Pues mal económicamente. Entonces no podemos caer en el engaño del mundo. Nosotros vivimos por fe. Entonces el rey le dijo, oiga, yo necesito una señal. Y Dios es tan amoroso con ese rey que le da la señal. Ustedes lean la historia en Segunda de Reyes, capítulo 20, para que se den cuenta qué señal le dio. Y entonces el rey sí quedó tranquilo. ¿Para qué es esta historia? El que él quedara tranquilo, por eso sí iba a sanar. No, ya la palabra ha sido dada. Ya estaba la palabra. Era para que él quedara tranquilo esos 3 días. Entonces dice la palabra que es necesaria la fe y la paciencia para heredar las promesas. Paciencia es porque se necesita un tiempo. Y fe porque no importa los entornos, no importa la situación social ni económica. En el reino de Dios no aplica eso, aplica la palabra de Dios. Tú no ves el hijo y cada día peor el hijo. Y va cuando el vecino, el amigo, y dice, no, esos muchachos ahora todos son iguales y mire. Y uno mira al hijo y dice, ah, sí, ¿pues para qué? Te deja de orar por el hijo, comienza a tratar mal al hijo, a hablar mal del hijo. Y que haga lo que usted quiera. No me importa. Eso es vivir por vista y vivir como vive un mundo. Dios te llamó a vivir por fe. ¿Qué dice Dios? Y recuerda que la fe permanece, es la misma. La de Enoc, inicio de la humanidad, es la fe de hoy. Y es la misma fe de tus nietos. La misma, no va a cambiar. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 23-24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe y la incredulidad. Creer y no creer. ¿A qué? La palabra. Porque era un problema que no hay solución. Entonces está iniciando el año, hay problemas en la salud, problemas en la economía, en la familia, en uno mismo, la transformación nuestra, nuestros hábitos, ¿sí? Nuestros hábitos, que a veces hacemos cosas que nos hacen daño y uno necesita dejarlas y uno ¿qué? No puede. Dice, no, eso es imposible. Este pasaje dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque el creer, la fe nos da seguridad. No porque tengamos fe es que sucede el milagro. No. Recuerda, al tercer día va a estar sano. Creyera o no creyera, era cómo iba a estar esos 3 días. El rey Ezequías no iba a dormir, iba a estar preocupado, angustiado, y al tercer día, ¿qué le iba a pasar? Sano. Y en los 3 días sin dormir, preocupado y angustiado. La fe lo que hace es que escuchas la palabra y comienzas a vivir en una palabra tranquilo y seguro. Problemas sociales, ¿qué dice la palabra? Problemas económicos, ¿qué dice la palabra? Problemas en el hogar, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que la mujer es la ayuda del hombre, que el hombre es la cabeza. Pero si la familia comienza a escuchar los modelos de moda, pues va a haber conflictos en el hogar. Por fe, en el hogar, vamos a acomodarnos cada uno como dice la palabra. A ver qué va a pasar en el hogar. ¿Cómo va a funcionar el hogar?
El hogar va a ser de bendición. No va a haber pleitos, no va a haber contiendas. Se van a enfrentar las circunstancias de otra manera. La palabra dice que no se embriague, que no se emborrache. Pero todo el entorno lo hace. Eso no es malo. Yo me emborracho solo, no le hago mal a nadie, eso no es malo. Pero si la palabra te dice que se haces lleno del Espíritu Santo, que usted tenga unas relaciones con Dios para que no descanses en el alcohol, sino que descanses en Dios. Porque la verdad del licor es que es el escape a la presión del mundo, ¿no? Sino que socialmente es aceptado. Entonces todos escapamos allá. Pero ese escape al licor, ¿qué hace en nuestra vida? Destruye todo. No deja nada. Destruye todo. Nuestro escape es, el refugio es la palabra. Dios dijo que hables con Dios, que si tienes que llorar, llórale a Dios. Llórale a Dios, te levantas de ahí ante la circunstancia a ver el milagro. A ver el milagro, pero no nos refugiemos más en el alcohol, porque va a destruir. Y después, ¿y por qué el problema en el hogar? ¿Y por qué el problema en el trabajo? ¿Y por qué el problema? Toda obra de la carne genera muerte. Entonces, los diferentes milagros que hizo Jesús, él decía por la fe, por la fe. Y uno de esos fue Jairo. Jairo va seguro que Jesús le puede resucitar a la hija. Y vienen de la casa donde Jairo le dicen, ya no moleste más porque ya se murió. Jairo se angustia y Jesús le dice, no se preocupe. Cuando Jesús le dice a Jairo, no se preocupe, Jairo, ¿cómo quedó? Tranquilo. Una palabra. El resto, cuando llegó Jesús, no, que la niña estaba dormida, todo el mundo se burló. Cuando escuches la palabra, la gente se va a burlar. Tú tienes que estar muy firme en la palabra para que la compartes a alguien. Porque si la gente se burla y no estamos firmes, entonces ya no la voy a obedecer. Jesús entró y dijo, tranquilos que no hay problema, la niña está dormida y todo el mundo, guau, 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 guau. Está loco, está muerta. ¿Cuál dormida? No, que entra a despertarla. ¿Cómo la va a despertar si está muerta? Jairo, ¿cómo iba con Jesús? Él dijo que esté tranquilo. Él dijo que la va a despertar. Pues la va a despertar. Quedó tranquilo. ¿Para qué es la fe? Ahora permanece la fe. Para que nos levantemos cada día tranquilos. Eso no tiene precio. ¿Y por qué vamos a estar tranquilos? Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cada día leo la palabra, porque estoy en estudio bíblico y porque me congrego. Si no me puedo congregar, pues gracias a Dios a las que ha grabado, la escucho en la semana. Y debemos de animarnos. Oiga, no he escuchado la prédica, escúchela. Porque el mundo te dice muchas cosas, pero la palabra, la verdad, familia, la verdad para ser libres, libres y comenzar a disfrutar de eso. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, fue el versículo que terminamos el año pasado. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En gracia hemos hablado que lo fundamental es hablarle a Dios, contarle a Dios. ¿Y por qué estás tranquilo? Porque ya le conté a Dios. Y si le conté a Dios, Él me escuchó. Y si me escuchó, yo sé que Él va a responder. La respuesta viene en camino. Fe, fe. La salud. La palabra dice que ore por los enfermos. Todos podemos orar por el enfermo. Ora por un enfermo. Y dice que se sana porque Él se llevó
las enfermedades. Y por su llaga hemos sido curados. Y esa palabra dice que Él nos rejuvenece como las águilas, que aparecen nuevos órganos. Sucede el milagro. Familia, no importa el tiempo, no importa la enfermedad. Hemos visto los testimonios. No importa fe. Hay una palabra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar. Todo lo que necesites, dice que lo presentes a Dios, porque Él lo oye y tenemos las peticiones que hayamos hecho. Los propósitos del año, esos deseos. Este versículo primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, 15, lo he visto en mi vida, lo hemos visto en la congregación, lo he visto en sus vidas, pero a veces se nos olvida. Ahora permanece la fe. Dios te llamó para que vivas en fe. Cada día que te levantes, recuerda que tú vives por fe. Dios dijo. Y como Dios dijo, voy a dar el paso. Porque Dios dijo, caminar sobre el agua es imposible. Y cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, Pedro le dijo, Jesús, yo quiero hacer eso. Y Jesús le dijo, venga. Él oyó, venga. Como oyó la palabra, dio el paso. ¿Y qué sucedió? El milagro. ¿Qué deseos tienes en tu corazón? ¿Qué anhelo? No creas el entorno. Cree lo que dice la palabra. Va a ser el milagro Dios en el trabajo, en la familia, en los deseos personales, en las cosas que quieres tener. Es ¿qué dice Dios? Dios dice que concede los deseos de tu corazón. Cada uno tiene deseos diferentes. Dios los va a conceder. ¿Y por qué? Porque Dios dijo. Entonces, ¿qué vamos a ver este año? Los deseos del corazón cumplidos. Pero no solo eso, porque usted los presenta y le cuenta, sino que vamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que estés sano. Hugo nos predicó. Quiero que estés sano, dice la palabra. Por eso Cristo tomó cuerpo y se la llevó. Por su llaga hemos sido curados. Es decir, que cuando tu deseo es la sanidad, es la voluntad de Dios. La prosperidad es la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Cristo al tomar cuerpo se hizo pobre para enriquecerte. Es voluntad de Dios. Tener una familia hermosa es voluntad de Dios. Cuando le pedimos a Dios, conforme a su voluntad, dice que nos va a dar más de lo que pedimos. ¿Lo hemos visto en la congregación? Lo hemos visto. Y este año va a ser más. ¿Por qué? Porque permanece la fe y va a ser más claro en nuestro entendimiento que la fe es para poder dar ese paso que todos no dan. Mira, es dar el paso que todos no dan. Recuerda la historia de Elías y Eliseo. Eliseo dio el paso, todos se quedaron, y cuando Eliseo vino y le dijo, bueno, ya Elías se fue traspuesto, no conoció muerte, el resto que había escuchado dijo, eso es mentira, vamos a buscar el cuerpo, por ahí debe estar tirado ese cuerpo para enterrarlo. No, no lo encontraron. Todos no dan el paso, escuchan la palabra, pero todos no dan el paso. Escuchan la palabra, pero no todos dan el paso. Dios te llamó para que des el paso. No vivas más angustiado y preocupado el mundo. ¿Qué dice la palabra? Venga, yo quiero saber, ¿qué dice la palabra? Que este año está el interés genuino en cada uno de nosotros que dice la palabra porque Dios te llamó. No, yo estoy esperando que Dios me llame. Ya Dios te llamó. Tienes que dar el paso. Dios te llamó a esa vida sobrenatural. Una vida que da solo Él. Para finalizar, vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 4.
Entonces, ahora permanece la fe, ahora permanece la fe, la misma de Abel, la misma de Enoc, la misma de Moisés, la de Abraham, la de Elías, la de Pablo, la misma, la que habló Jesús, la misma hoy. Y mañana cuando nos levantemos, Dios mediante, la misma, la misma. El evangelio no son ritos, el evangelio no es ceremonias, el evangelio no son formas de vestir. El evangelio está en tu interior. Y es una vida que es cambiar la manera de pensar. No por pensamiento humano, no, por fe. Dios dijo. Y ese Dios dijo, ¿dónde está? En tu interior. Nada te puede separar del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuál mundo se refiere? A las obras de la carne. No natural. En nuestro interior están los deseos engañosos. Está la envidia, está la vanidad, la idolatría, la hechicería, la adivinación, los pleitos, las contiendas, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, todas esas obras de la carne. ¿Y por qué? ¿Por qué vencemos? Porque eso ya está vencido, no tienes que pelear. No, pero es que me llegan mensajes de guerra espiritual, me llegan por acá, que tengo que ir a lugares, que tengo que hacer. Eso no es fe. ¿La fe para qué es? Dios dijo. Y Dios dijo que te trasladó del reino de la oscuridad a la luz. Dios dijo eso, no te pueden tocar. Dios dijo, te trasladó de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a la luz. Vivimos en la luz, así no lo creamos. Vivimos en la luz. No por creerlo usted va a vivir en la luz, no, ya estás en la luz. Al creerlo lo disfruto. Y en la luz te libró del poder de las tinieblas, te libró de la potestad del mal. No te pueden hacer nada. Ah, qué descanso, nada. No, pero yo he escuchado que la maldad sigue. Claro, están las tinieblas, Él no las quitó. Él nos trasladó y nos libró del poder de las tinieblas. No, que en el trabajo, que me están haciendo cosas para quitarme el puesto. Tranquilo. Dios es el que te sostiene. Dios te sostiene. ¿Qué debes de hacer? Pues desarrollar el trabajo, toda tu capacidad. Como dice el reino, toda la capacidad, no a medias, no negligente en el trabajo, no negligencia, diligencia, hacer lo que nos corresponde con toda la capacidad. Familia, ¿qué va a pasar? Pues los deseos del corazón, la provisión. Entonces, ¿Dios qué dijo? Animémonos entre nosotros. Dios dijo. Entonces, familia, ahora permanece la fe. ¿Qué vence la fe? ¿Para qué es la fe? Cada día permanece la fe. Dios te llamó a que vivas por fe. Dios dijo, para vivir tranquilos, seguros. En la parte laboral, económica, más allá de tu capacidad. En los talentos y dones, más allá, Dios te da la idea, te respalda, te da el equipo, te une, hace que hayas gracia. Dios te va ubicando, te va guiando. Pídele a Dios. Dios lo hace porque Él no miente. La palabra actúa en nosotros. La estoy leyendo todos los días. No es que usted no cambia. El de al lado, el otro, usted es el mismo de hace 5 años. Usted sígala leyendo. ¿Y por qué la sigo leyendo? Porque dice que la palabra actúa en los creyentes. Que la palabra está haciendo en mí. El de al lado, usted sigue siendo el mismo. No, la palabra está haciendo en mí. Porque Dios dice. Dios dice, hasta que a los 20 años dice, oiga, usted sí cambió, pero cambié hace 20 años, sino que no lo había visto. Pero nosotros nos quedamos con lo que Dios dice. Familia, no nos quedemos con el mensaje del entorno natural del momento. Nosotros, Dios nos llamó a vivir por fe. Ahora permanece la fe. Dios no miente y su palabra se cumple.
Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.